Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas especialmente a los madridistas y a las madridistas que van a hacer el esfuerzo de llegar quizás un poquito, solo un poquito tarde al comienzo del partido. Muchas gracias desde luego a nuestro autor invitado, a Pepe Álvarez Junco, que ha hecho un esfuerzo importantísimo para estar esta tarde aquí. Viene de un viaje transoceánico, casi directamente a esta sala, y muchísimas gracias a nuestro presidente Pepe Griñán, que también ha hecho un buen esfuerzo. De hecho, tiene que coger un AVE en un tiempo prudencial para estar esta tarde con nosotros. Conocéis nuestra actividad, Libros con Huella, un ciclo de presentaciones de libros interesantes, libros recientes, de importancia por su temática, de importancia por el tratamiento que se hace de los temas, de importancia por la relevancia del autor. En esta actividad que llamamos Libros con Huella, en el marco del trabajo formativo del PSOE, intentamos analizar estas obras y contribuir a divulgar estas obras, útiles en todo caso para la tarea política de representación, de gestión que tenemos el honor de desarrollar los que en esta casa trabajamos. Esta actividad se graba, se sube a nuestra web y se difunde, como sabéis, por las 4.000 agrupaciones locales del Partido Socialista, a fin de que sirva como base para actividades formativas también a nivel local. Comenzamos este ciclo, esta actividad con cierta humildad. Hoy ya tenemos lista de espera, ya hay editoriales y autores que nos reclaman presentaciones de esta naturaleza. La feliz coincidencia del día de hoy es que estamos en el Día del Libro. Vamos a presentar un libro en Ferraz, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, en el Día del Libro. La obra que presentamos hoy es Historias de España. El autor principal y coordinador de esta obra es José Álvarez Junco. Participan también en la obra Gregorio de la Fuente, Carol Boyd, Edward Baker. Su principal autor y coordinador, insisto, es José Álvarez Junco, que nos acompaña. Un libro importante por su tema, un análisis, podríamos decir, de la historiografía sobre España, un análisis sobre cómo se ha concebido, interpretado, contado, enseñado, conmemorado la historia de España, un análisis también sobre cómo se ha utilizado y se utiliza la historia de España. El tratamiento del libro, como es propio de José Álvarez Junco, es amplio, es riguroso, objetivo, valiente, y sobre la talla del autor poco más hay que añadir a todos los que estamos aquí que le conocemos. Es uno de los mejores historiadores, yo diría incluso intelectuales, de nuestro país y de nuestro tiempo. Tenemos un presentador de lujo, un presentador del autor. La obra la va a presentar fundamentalmente Pepe Álvarez Junco. El presentador de lujo es el mejor que puede traer el Partido Socialista, su presidente, Pepe Griñán, que es muy conocido por su recorrido político, algo menos, yo creo, por su magnífica inquietud intelectual y por su vasto conocimiento histórico, del que yo he tenido posibilidad de ser testigo por ser miembro con él de la Comisión Ejecutiva Federal. Yo, antes de dar la palabra a Pepe Griñán, quisiera al menos subrayar un par de ideas que están presentes en este libro, que son constantes en la obra de Pepe Álvarez Junco y que son también de gran actualidad. La primera tiene que ver con las interpretaciones, a veces tan sesgadas como innecesarias, que se hacen sobre hechos, personajes históricos, para ponerlos al servicio de causas, de discursos, de posicionamientos políticos actuales. Pues muchos hemos oído hablar de Wilfredo el Velloso como padre de la nación catalana en el siglo IX, o en el otro extremo se ha citado al matrimonio de los reyes católicos como el punto de inicio de la nación española, cuando ni en el siglo XV ni en el siglo IX existía todavía noción ni indicio alguno en torno
a la concepción ni siquiera el término de nación. Y además no es necesario, es una idea que está muy presente en la obra de Pepe Álvarez Junco, no es necesario legitimar un discurso, una posición política presente manipulando la historia de esta manera. Pero si el independentismo catalán y la defensa de la integridad territorial de España se defienden por sí mismos, porque hay personas que ahora mismo pues lo defienden por propia voluntad, por un desarrollo racional o por cualquier otra causa. No hace falta acudir a interpretaciones un tanto torcidas de la historia para legitimar posiciones políticas actuales. Una enseñanza de Pepe Álvarez Junco. La otra tiene que ver con las identidades colectivas. Identidades colectivas, de esto va a hablar también Pepe Griñán, porque yo lo he escuchado hablar sobre esto de manera brillante también muchas veces. Identidades colectivas que son mutables, que son variables, que son evolutivas. ¿Dónde está el riesgo? En el establecimiento de identidades colectivas oficiales y excluyentes. Ahí es donde está el problema, porque no se respetan las identidades de cada cual sin establecer una como la buena, como la oficialmente buena. Eso es muy peligroso. A lo largo de la historia eso ha generado problemas, ¿no? Aprendamos de eso, que también aparece recurrentemente en la obra de Pepe Álvarez Junco. Hoy necesariamente tendríamos que hablar un poquito de la identidad europea, porque estamos en el tiempo, y tendríamos que hablar un poquito de la historia de las relaciones de España con el resto de Europa. Eso también sería interesante tratarlo hoy un poquito. Y bueno, sin más, si os parece, le vamos a dar la palabra a nuestro presidente, Pepe Griñán, que nos va a hablar sobre todo del autor. Insisto. A un personaje fascinante, el presidente de Uruguay, José Mujica, en donde a lo largo de esa entrevista, que les recomiendo que la frecuenten porque yo la he leído varias veces y siempre encuentro algo, Mujica decía una frase que al principio me chocó. Dice que en el mundo de hoy nos entretenemos con lo urgente, que así dicho parece un oxímoron, pero que en realidad es algo absolutamente cierto. Hoy día hemos prescindido, por la urgencia con que tomamos decisiones, extraemos conclusiones o lanzamos opiniones, hoy día hemos prescindido del tiempo pasado y del tiempo futuro, lo cual siempre nos deja compelidos por esa urgencia, por esa perentoriedad que nos impide tener absoluta conciencia de la dimensión de lo que estamos haciendo. Por un lado, no tenemos muchas veces la medida o no buscamos la medida de qué recorrido pueden tener las opiniones, las decisiones que tomamos porque no pensamos en el medio y en el largo plazo. Pero por otro lado, y puede ser tan grave o más, prescindimos del conocimiento histórico de muchas cuestiones, algunas incluso recientes. Ustedes han visto como, por ejemplo, se nos ha tratado de convencer de que el anteproyecto de ley de interrupción del embarazo lo que hace es restablecer el consenso del 85, como si en 1985 el Partido Popular hubiera votado a favor de la ley que nosotros aprobamos. Por tanto, prescindir del pasado y prescindir del futuro tiene el riesgo, primero, cuando no contemplamos qué va a pasar en el futuro, el riesgo de lo que yo llamo el abundismo, es decir, lo que hizo Abundio, vender el coche para comprar gasolina, no tener dimensión exacta de aquello que queremos hacer. Y el abandono del pasado nos lleva también a dos patologías. Una primera, el adanismo. Entender que somos nuevos, que no venimos de una historia, que todo lo que hacemos es consecuencia de nuestra propia actuación. Lo malo es herencia recibida, lo bueno es actuación propia. Es una forma de adanismo que permite precisamente que se pueda transmitir a la ciudadanía por el desconocimiento del pasado. Pero lo peor es la invención del pasado. Y por eso hoy me alegra compartir esta mesa con José Álvarez Junco.
Yo a Pepe, te puedo llamar Pepe Álvarez Junco, le debo mucho, muchísimo, porque es quizá, no digo de historiador, incluso escritor, que siempre me ha entregado mucha parte de mí mismo que no había descubierto, pero que él me ha enseñado a verla. Es, sin duda, uno de mis acreedores intelectuales más claros que yo tengo dentro de mi biografía. Me apasiona él por muchas cosas. Primero, porque escribe muy bien, cosa que es de agradecer. En segundo lugar, porque es muy riguroso en las fuentes. No es una persona que invente, sino que bucea en las fuentes antes de emitir opiniones. Tercero, porque nunca plantea una hipótesis de partida. Él no hace una conclusión antes de las premisas. Él busca, se documenta y luego concluye, si es que concluye, porque muchas veces simplemente hace ese itinerario río que hacéis los historiadores también. Y por último, y esto es lo que más me apasiona de él, es porque, sin despreciar la razón, nunca ha despreciado los sentimientos de pertenencia e identidad, sino las falsedades que se pueden construir históricamente para sustentar esos sentimientos de pertenencia e identidad. Pero es verdad que, a diferencia de aquellos que escriben historia ilegible, con datos, cifras, que uno se pierde en ellas, Pepe te hace la lectura amena, porque detrás de lo que está escribiendo hay un gran trabajo con el que no te sofoca ni agobia. Él lo conoce, te selecciona de aquello que ha estudiado lo que es más elocuente, pero te hace una lectura amena y, sobre todo, no se ha dejado nunca llevar por ese sueño de la razón que produce monstruos. Es verdad que en la izquierda hemos cometido muchas veces lo que yo llamaría el error de la ilustración, el error de considerar que es la razón la que determina siempre los comportamientos humanos, porque no es verdad. No es verdad. Puede ser que no haya Dios, pero las guerras de religión han sido muy reales. Es verdad que hagamos lo que hagamos o pensemos como pensemos, las sociedades se mueven por impulsos identitarios, si queremos no estrictamente racionales, pero que les otorgan una pasión y un sentimiento de pertenencia que la movilizan. Nosotros somos un partido laboralista. La razón de ser de los socialistas es el desequilibrio de las relaciones de producción. Incluso la desigualdad entre explotadores y explotados es la que ha determinado siempre nuestro sentimiento más arraigado de pertenencia, que es la clase social y la lucha de clases. Pero ese es un sentimiento de pertenencia que poco a poco se ha ido diluyendo y que convive con muchos otros que, sin embargo, los socialistas muchas veces no hemos querido analizar, no hemos querido ver. Nos hemos dejado seducir por el sueño de la razón y al final hemos prescindido, despreciado o no tenido en cuenta suficientemente qué son esos otros sentimientos. Les pondré un ejemplo. No hay en la historia de España ningún gobierno que haya hecho lo que ha hecho los gobiernos socialistas por la familia. Ninguno. La universalización de la sanidad, la educación pública, la protección de las personas mayores, las pensiones no contributivas. Nadie ha hecho por la familia lo que el Partido Socialista, pero nadie reconoce al Partido Socialista como un defensor de la familia. Entre otras razones porque no hemos querido entrar en esa identidad, pero la familia existe. Y en el acervo colectivo, la ciudadanía se mueve a impulsos familiares y defiende la familia como parte de ellos mismos. No la familia patriarcal, la que queramos decir, pero es la familia a la que nosotros hemos dado cobijo y protección. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que, aparte de nuestra identidad laboralista, es cierto que hay otras pertenencias y otras identidades que hemos de atender. El sentimiento de la patria, de la identidad española, pues es un sentimiento que hemos abandonado también muchas veces. Y quiero recordar que hace más de 100 años, un español que a mí me gusta todavía frecuentar, Rafael Altamira, escribió lo siguiente, decía:
sacrificar el elemento propio, el que directamente nos toca, en aras de un cosmopolitismo, podríamos decir universalismo, vago, mientras que los restantes afirman y extreman, incluso agresivamente, su personalidad, es el más inocente e inútil suicidio que cabe en cabeza humana. Esto lo escribía en 1903 Rafael Altamira. Estamos, por tanto, viendo que desde hace tiempo se nos dice que podremos no estar o sí de acuerdo con determinados comportamientos que se activan por una pertenencia determinada o por una identidad determinada, pero que existir existen, no les quepa la menor duda, y que hay que tenerlos en cuenta. Y yo creo que el profesor Álvarez Junco eso lo ha estudiado mucho y muy bien, encargándose incluso de eliminar todas aquellas mentiras que habitualmente se dicen o dan apoyo a esas identidades. Todas las identidades, normalmente las más profundas, las que son disponibles, las indisponibles, uno tiene la identidad, por ejemplo, de ser mujer, y cuando hay una ley como la que se pretende hacer sobre la interrupción del embarazo, la mujer esa identidad la convierte en una identidad dominante. Como una persona de raza afroamericana negra, cuando le privan de sus derechos civiles, esa identidad es dominante. Y ha habido conflictos históricos, por supuesto, entre ricos y pobres, históricamente, pero desde la noche de San Bartolomé a las Torres Gemelas, la religión, por ejemplo, que es una pertenencia, también ha determinado comportamientos colectivos brutales. Por tanto, esas identidades existen. ¿Qué es lo que ocurre? Como dice el profesor Álvarez Junco, que muchas esas identidades se construyen a partir de mitos y de fundamentos que no tienen ningún rigor histórico. Eso es verdad. Ayer mismo, en el Senado, el presidente Rajoy volvió a decir que España es la nación más antigua de Europa. Lo dice permanentemente. ¿Pero qué es nación cuando él piensa que es nación? Pepe Álvarez Junco dice que es confundir el nacimiento de una nación moderna con lo que es la unidad dinástica y la acumulación territorial que se produce típicamente en el siglo XV. Son dos cosas diferentes. Eso es tanto como decir que Viriato luchó por la independencia de la península ibérica, o como decir que Séneca era un filósofo español. Es decir, todos esos son mistificaciones históricas que sirven para fortalecer un sentimiento de identidad que posiblemente no lo necesitaría, pero con el que se hacen más fuertes. Es verdad que todas las naciones nacen de una mentira histórica. Normalmente es así, pero bueno, eso funciona como funciona. El concepto de nación, por lo tanto, que está hoy día moviliza a mucha parte de la población española, y se ve incluso cuando vemos los partidos de España y La Roja y todos esos sentimientos colectivos identitarios, se ha venido haciendo en España también, y eso es lo más peligroso, por asimilaciones forzosas, dejando fuera de combate las diferencias que podían existir entre los propios españoles. Es decir, muchas veces el concepto de nación ha sido una identidad excluyente, como decía Rafael, y eso sí se debe combatir. Se ha tratado de luchar no contra la desigualdad, sino contra las diferencias. Se ha unificado la España de una religión católica en una sola religión, la España de una sola lengua, la castellana, y por lo tanto esas identificaciones excluyentes son las que verdaderamente son más peligrosas. Asimilación de lengua, de religión, de cultura y, por supuesto, construcción de una historia común que está trufada de elementos que ni son reales ni lo fueron nunca. Mi generación, el primer alimento intelectual que pudo tener dentro de, o mejor dicho, fuera de los pemanes y de lo que se adoctrinaba en la escuela, fueron los del 98. Mi generación es una generación muy influida por la generación del 98, que es una generación que leída hoy te parece un poco pelma y te parece, digámoslo, pues muy irritada. Pero la generación del 98 sí transmitía, a mí por lo menos la generación del 98
me transmitió algo que yo no había conocido en la escuela. Era que tuteaban a Dios, que impugnaban sentimientos históricos, pero también ellos, que buscaban siempre la identidad de España, es una generación muy preocupada por el ser de España, curiosamente nos transmitieron una serie de ideas que luego han desencadenado procesos que ahora mismo vivimos, uno de los cuales es, por ejemplo, la identificación de España con Castilla. Es decir, casi todos ellos se sentían más españoles en la medida que se sentían castellanos, o se sentían, aunque fueran vascos, caso de Unamuno, caso de Maeztu, caso de Baroja, o fueran valencianos como Azorín, o andaluces como Antonio Machado, que dijo incluso cuando vivía en Soria que Castilla ha dado el tono a nuestra nacionalidad y nos ha hecho grandes en el mundo. Es decir, primero había una especie de identidad de Castilla con España. Luego había otra serie de mistificaciones. La religión venía de antes, la religión venía de ese gran intransigente que fue Menéndez Pelayo, pero luego había un proceso de identificación con el quijotismo, con el Quijote. Es una generación muy embebida del Quijote, y la siguiente generación, que es la de Ortega, la del 14 la han llamado, tenía otros componentes que hay que analizarlos también con la distancia que nos proporciona el paso del tiempo, pero hablaban de la raza, en otro sentido que el que hablamos ahora mismo, y hablaban de la virilidad. Incluso cuando hablaban de la cadencia de España, llegaban a decir que España se había feminizado. Es decir, por tanto, nos transmiten, ¿no? Son ideas fuerzas que, queramos o no, esas ideas nos han venido transmitiendo un acervo cultural del ser de España que luego hemos tenido que reconstruir. Bueno, yo voy terminando simplemente. Yo creo que, a diferencia de lo que dice Avellán, José Luis Avellán, que la democracia trajo la desespañolización de España, como pudo ser la caída del régimen de Mussolini, también desitalianizó Italia, yo creo que no es verdad. Nosotros hemos tratado de construir una identidad, como hacía Jürgen Habermas, a través de lo que hemos llamado el patriotismo constitucional, y no es verdad. No es verdad. El patriotismo constitucional es una identidad importante. La tolerancia, el respeto, el diálogo, las libertades, los derechos fundamentales nos hacen ciudadanos. Pero la ciudadanía es algo que se comparte o se debe compartir universalmente. Y luego hay una serie de identidades que nosotros tenemos que seguir analizando, y yo creo que quien mejor lo ha hecho hasta ahora es Álvarez Junco. El profesor Álvarez Junco es capaz, insisto, y eso es lo que más me gusta, de analizarlo, y yo creo que incluso con cariño. No es agresivo en sus juicios, ¿no? Es verdad, comprende, incluso, no creo que llegues a tanto como Esperanza Aguirre, que el domingo decía en Sevilla que lo que define más el alma de España y su identidad son los toros. Yo creo que ahí no llegarás a ser, yo ahí ya no soy caritativo, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas personas que sienten una identificación con lo que son sentimientos colectivos. Yo lo tengo de la Atlético de Madrid, por ejemplo, tú también, Rafa, es una identidad colectiva que forma parte de nuestras vidas y forma parte de nuestras relaciones. De hecho, saben ustedes que acostumbramos a convivir gente que tiene gustos e identidades compartidas. Si no son agresivas, si forman parte de pertenencias que no se enfrentan y que una no trata de anular a la otra, a la contraria, yo creo que es parte del ser humano. Y a mí sí que me gustaría, y por eso me siento muy contento presentando el libro de José Álvarez Junco, sí me gustaría que los socialistas entráramos también en ese debate con la paz que supone, por ejemplo, cuando analizamos lo de Cataluña. Yo he de decir que a veces, como andaluz, me siento profundamente herido por las cosas que se pueden llegar a decir. Eso que decía el señor Molinas, de que ellos son un pueblo norteño que vive en un país sureño, pues me parece una impertinencia. Y me parece, además, falso, erróneo, equivocado. Pero a pesar de todo, yo creo que lo peor que podemos hacer es ponernos el uniforme, decir con aire marcial que esto hay que combatirlo y tratar de convertir en un debate bélico lo que debiera ser un debate intelectual. Es el más. Muchísimas gracias. Bueno, pues no solo expresaré mi agradecimiento, como se suele hacer en estos casos, a
al PSOE, en este caso a Rafael Simanca sobre todo, que fue el que organizó esto, el que tuvo la idea y me lo propuso, y por supuesto a Pepe Griñán, yo también te llamaré Pepe, por esta simpatiquísima presentación, sino que también tengo que empezar por disculparme y pedirles que me perdonen, que no estaba aquí a las 7, además hoy en un día en que hay partido y que es esencial que terminemos pronto, pero les aseguro que es que acabo de llegar del Perú, he cruzado el Atlántico esta noche, estoy casi sin dormir y con un caos en la cabeza que francamente me ha sido muy complicado organizarlo para estar aquí. En todo caso, es un gusto enorme estar entre ustedes y además se nota enseguida cuando hay un público que se ve que es receptivo y que están interesados en lo que están oyendo. Yo no soy del PSOE, no lo he sido nunca, pero vamos, soy, en fin, cercano y creo que he sido votante del PSOE pues, prácticamente siempre y me siento como si estuviera en mi casa en este momento. Hablemos un poquito de identidades nacionales y vamos a intentar, y de este libro en concreto, y vamos a intentar terminar pronto tal como me he propuesto. Yo, bueno, estoy tan de acuerdo con todo lo que ha dicho Pepe Griñán que casi no tendría nada que añadir, pero vamos, volvamos sobre ello, volvamos a decirlo, vamos a ver si queda suficientemente claro. Las identidades colectivas son necesarias, son inevitables y son convenientes, ¿no? A un niño, nada más nacer, le tenemos que decir cómo se llama. Y le tenemos que decir que pertenece a la familia tal. Y además de darle identidad, tenemos que proporcionarle autoestima, le tenemos que decir que eso está bien, que es blanco o es negro o es amarillo o es lo que sea, y que eso es bueno, que no tiene por qué sentirse avergonzado de ello. Es necesario que sepa quién es, dónde está en el mundo y que no lleve ninguna carga de culpa por eso, sino todo lo contrario, que vaya con la cabeza bien alta. Hasta ahí supongo que todos estamos de acuerdo. Pero una cosa es eso y otra cosa es estarle al niño diciendo todo el día: niño, no te olvides de la barretina, y niño, no te olvides del paso doble o de los toros, o no te olvides de tal, porque tienes que hacer lo que tu abuelo y siempre tendrás que ser como tu abuelo. Y la principal función que tienes que tú en la vida es transmitir las tradiciones heredadas de tu abuelo. Y mucho menos, hablando de autoestima, es decirle nosotros somos los mejores, porque además los vecinos son unos tales y unos cuales y nos han hecho tal y cual cosa. Y tenemos derecho a dominarles. Eso ha dado lugar a muchísimas tragedias y a muchísimos desastres, aparte de infinidad de errores y mentiras intelectuales. Y yo me quedo en el aspecto de los errores y las mentiras, pero vamos, las tragedias también hay que tenerlas en cuenta, y el mensaje moral de que eso no se debe difundir. Además, desde el punto de vista histórico, como historiador, esto de las identidades, de decirle a un niño tienes que hacer lo que tu abuelo y tú, la principal función en la vida es mantener esta identidad cultural heredada, pues es luchar contra corriente, es casi asignarle una misión imposible. Porque si hay una ley en la historia, es que las cosas cambian. Yo no sé cuándo, ni cómo, pero puedo asegurar algo como historiador. Y es que España, dentro de algún tiempo, pongamos 3000 años para que nadie se sienta inquieto, no existirá. Cataluña tampoco, el País Vasco tampoco, etcétera, que hace 3000 o 5000 años no existían. Es decir, que esa idea de que la patria es eterna, la España eterna, de que nos hablaban bajo el franquismo, pues sencillamente no es eterna, porque hace 5000 años no existía y por tanto no es eterna. Y dentro de 5000 podemos presumir que tampoco existirá. ¿Va a ser lento o va a ser repentino? ¿Va a ser violento o va a ser pacífico? No sé, eso por supuesto no lo sabemos. El futuro no lo podemos predecir. Pero sí podemos decir que la ley de la historia no es la permanencia, sino la contraria, el cambio. Las cosas cambian. Y a nuestros nietecitos, si queremos de verdad prepararlos para el futuro, mejor que decirles, niño, haz lo mismo que yo, sería decirles, niño, prepárate para no hacer lo mismo que yo.
porque tú vas a tener que aprender cosas que yo no he tenido que aprender y vas a tener que vivir con unas máquinas que yo no he conocido. Mejor prepárate para el cambio, en lugar de prepararte en obstinar, en mantener obstinadamente la identidad y las formas culturales. A eso, por ahí es por donde yo creo que es por donde iba tu mensaje y por donde se debe interpretar. Ahora bien, ¿qué función hace en todo esto la historia? La historia con mayúscula, la historia escrita en los libros, la historia como asignatura, no la historia en sentido de acontecimientos pasados. Pues la historia ayuda a construir identidad. Claro que ayuda a construir identidad. Una persona que ha perdido, que ha tenido un ataque de amnesia absoluto, pues sencillamente que no se acuerda de nada de lo que le ha ocurrido anteriormente, pues no tiene identidad, no sabe quién es, obviamente. Entonces, el conjunto de acontecimientos, tal como los recordamos o como nos los han contado, nos da identidad. Y eso es necesario. Las sociedades necesitan una identidad. Necesitamos creer en ciertas cosas todos en común para llevarnos mejor, para que la convivencia sea más fácil. Incluso si esas cosas son falsas, incluso los mitos son necesarios. Pero intentemos que los mitos al menos sean constructivos. Es decir, yo no tengo inconveniente, por ejemplo, en sumarme a una tarea de construir mitos europeos, ahora mismo. Que Europa está realizando una tarea hermosísima, utópica, nunca vista en la historia humana, que es superar los estados, crear una cosa, una especie de confederación. Quién sabe si algún día llegará a ser confederación, federación, y que se eliminen las fronteras, que tengamos una moneda única, que tengamos un único ejército, que logremos, por supuesto, documentación única, que tengamos un mercado completamente flexible. Pues eso es sencillamente maravilloso en una parte del mundo como Europa, donde nos hemos matado con guerras y guerras y guerras a lo largo de milenios. Solo por recordar los últimos 200 años, piensen ustedes. La guerra de Crimea, la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en fin, ha sido espantosa la historia europea de los últimos, excluyendo los últimos 60 años, la anterior ha sido sencillamente espantosa. Y ahora estamos empeñados en superar eso y en hacer una cosa pues muy bonita, que es la Unión Europea. Bueno, tiene sus inconvenientes, tiene sus aspectos más mercantiles y tiene sus aspectos egoístas. Bien, de acuerdo, estoy dispuesto a olvidar y a dejar eso un poco de lado y a cantar las excelencias de la Unión Europea. En cuanto al pasado español, pues acaba de morir Adolfo Suárez, pues cantar la transición, lo que fue el espíritu del consenso, lo que fue la superación del golpe del 23F, convertir el 27F, es una idea mía, pero se la regalo, para si alguien la quiere, convertir el 27F, el día de aquella manifestación en Atocha, donde salimos todos con don Manuel Fraga en primera línea, recuérdenlo, rechazando el tejerazo, pues yo estaría dispuesto. Y a hacer una versión rosa de la transición española, estoy dispuesto. Ya sé que hubo aspectos no tan rosas, pero creo que sí, que podemos hacer. ¿Por qué? Porque sería un mito constructivo, sería un mito inclusivo. No para todos, no vamos a incluir a Tejero, pero a alguno hay que excluir, por supuesto. A alguno le tenemos que convertir en el malo y en el demonio. Pero es que viene bien, porque en ese momento actuaba como demonio, actuaba como el que estaba rompiendo la convivencia. Pues estoy dispuesto a construir ese tipo de mitos y a darle una letra al himno nacional, que no hay manera de dar letra, a partir quizá de este tipo de mitos, quién sabe. Porque son necesarias, es necesario que creamos en ciertas cosas en común, incluso si son falsas. Hay alguien que decía, que definía la nación como un grupo de seres humanos que tienen en común que todos ellos creen en los mismos errores. Bueno, bien, sí, pero hagamos unos errores constructivos e inclusivos y para eso podría servir. Decía antes Pepe Griñán que nadie ha hecho tanto por la familia como el PSOE. Claro, de acuerdo, pero es que no solo eso, aquí estamos hablando de nación, pues nadie ha hecho tanto por las naciones europeas como la izquierda, en general. ¿Por qué? Porque la izquierda fue la que incluyó a las masas populares. Los regímenes representativos del siglo XIX eran unos regímenes censitarios y en los que o pagabas unas cantidades de dinero bastante grandes
a Hacienda, o no tenías derecho a voto. Y masculinos, por supuesto. Y quien decidió meter a las clases trabajadoras, a la inmensa mayoría de la población, y posteriormente a la mujer, fue la izquierda. ¿Y cuándo decidió hacer eso? ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que en la Primera Guerra Mundial, el sufragio universal masculino, y en la Segunda Guerra Mundial, el femenino, más o menos, en los distintos países, las fechas variaron, pero más o menos fue ese el ciclo, les dijeron, vosotros tenéis que ir a las trincheras a defender a la nación, a los hombres, y a las mujeres, vosotras tenéis que ir a las fábricas a sustituir a los hombres que se han ido a las trincheras. ¿Y eso a cambio de qué? A cambio de que os vamos a dar unos derechos políticos, vais a tener el derecho al voto. Y a cambio de que vais a tener también unos derechos sociales. Cuando volváis de esas trincheras sin un brazo, sin una pierna, va a haber un hospital que os va a estar esperando. Y cuando os jubiléis vais a tener una pensión, etc. Y eso fue convertirlos en ciudadanos y hacerles que creyeran en el Estado, que a la vez es la representación de la nación. Con lo cual, al final, la izquierda ha hecho más por la nación que la derecha, con tantos cánticos y tantas ceremonias y tanta religión y tantos símbolos sagrados como ha creado la derecha. Más importante ha sido esto segundo, me parece. Y por tanto, no está mal. En definitiva, creer en la nación, creer en la comunidad, significa que creemos que no tenemos que ser individualistas, que no tenemos que ser egoístas, que formamos parte de un todo y que a los más débiles de ese todo habrá que ayudarles y que habrá que hacer transferencias de recursos de las regiones más ricas y de las clases más ricas a las regiones y a las clases más pobres. Eso solamente se hace si se cree que existe una comunidad, ¿no? Por tanto, yo no tengo nada en contra de la comunidad, al revés, la defiendo. Lo que no voy a defender es, uno, falsedades históricas abiertas, que como historiador no puedo defender de ninguna manera, y dos, versiones históricas que son negativas, que son agresivas y que a lo que pueden llevar no es a algo constructivo, como transferencia de rentas de los más ricos a los más pobres, sino a algo agresivo y exclusivo, como decir que los gitanos no tienen derecho a tal y que hay que echarlos, o los inmigrantes hay que echarlos, etc. Es que es a lo que llevan las actitudes patrióticas de derechas, ¿no? Bueno, había que hablar un poquito del libro. Yo, si quieren, hablamos un poco. Se trata de la función de la historia en esta tarea de la construcción nacional. Si estamos de acuerdo, como estamos de acuerdo los científicos sociales que nos dedicamos al estudio de la nación en los últimos 40 o 50 años, sin la menor duda, hay un acuerdo generalizado en que las naciones no son fenómenos naturales ni eternos, sino que son fenómenos artificiales, construidos, cambiantes, que no nacemos en una nación y somos españoles y lo seremos siempre, etc., sino que se nos enseña a ser nación. Pues bien, hay que ver de qué forma se enseñan, de qué forma se construyen las naciones. Y lo que tratas en este libro es la función de la historia, en esta construcción de la identidad. Y por supuesto, cuando hablamos de historia, en los primeros tiempos, pues estamos hablando de mito, porque las primerísimas referencias al pasado de esta parte del mundo que llamamos España, que para empezar la palabra España ha ido cambiando de significado. Esto que llamamos España, en latín Hispania, incluía Portugal, es decir, era la península ibérica, por supuesto, y ahora mismo ya no incluye a Portugal, es otra cosa. Y quién sabe si dentro de X años no incluirá a Cataluña. Pues los términos van cambiando de significado. Y durante el siglo XVI, XVII y XVIII se decía que incluía también el imperio americano, que eso era España. Es decir, los términos cambian. Pero bueno, hablando de Hispania en el sentido latino del término, las primeras referencias a la historia de esta parte del mundo, que son del siglo I, después de Cristo, más o menos, Flavio Josefo, etc., empiezan a decir que esta parte se llama Hispania porque aquí hubo un primer rey llamado Hispano, hijo de Hércules, porque cuando Hércules vino a realizar sus hazañas, una de ellas llegó a la península ibérica y una hazaña fue cerrar el Mediterráneo, que se estaba yendo el agua hacia el Atlántico, y lo puso dos enormes rocas que hoy día son Ceuta y Gibraltar, y esas rocas cerraron el Mediterráneo. Y cuando Hércules ya se marcha de España, deja a su hijo Hispano o Hispalo como rey de esa parte del mundo, y es el primer rey, y de ahí que la tierra se llama Hispania y tal. Bueno, esto no es historia, esto es mito, puro mito, por supuesto. Ni Hércules ni Hispano existieron nunca, etc. Todos los pueblos tienen sus mitos, son los héroes fundadores.
Acabo de llegar de Perú y estaban allí, y vengo desde luego fascinado por la civilización inca y no muy orgulloso de ser descendiente de los españoles, que, tal como se portaron y cómo destruyeron aquella civilización, en fin, pero como no, yo no quiero proyectar hacia atrás, yo no fui y ninguno de mis antepasados directos lo fueron, desde luego, porque son los que se quedaron aquí, son más bien los antepasados de los criollos actuales, pues no me siento implicado en ello. Pero en fin, en Perú la leyenda es bastante parecida, es la del primer inca, el gran inca Manco Cápac, que era hijo del sol. El sol, al ver que los humanos, el gran dios Sol, que no es el creador de la tierra, pero sí es el gran dios, el primer dios, al ver que los humanos vivían en condiciones tan miserables y tal, decidió mandarles a su hijo. Dense ustedes cuenta que todas las religiones tienen alguna referencia como esa. También Jehová manda a su hijo para redimir a los humanos. Decide mandarles a su hijo, que es Manco Cápac, y a su hija, y es hija de la luna, y van a ser los fundadores de una dinastía que son los incas. Y los incas enseñan al pueblo, que no son incas, son quechuas, pero no son incas, les enseñan al pueblo el idioma, cómo cultivar la tierra. A las mujeres les enseñan, claro, las tareas femeninas de cómo coser y bordar y tejer, etcétera, etcétera, cómo cuidar a los hijos, cómo cocinar, estas cosas. A los hombres pues les enseñan también a hacer la guerra, a defenderse, en fin, y es tanto el éxito que tienen que otros pueblos vienen y se someten a ellos. Así se fundó el imperio inca. Bueno, pues la leyenda de Manco Cápac no es muy distinta a la de cualquier héroe fundador. En España también se habló, después del siglo I, algo más tarde, ya con el cristianismo, se hablaba de Túbal, que era nieto de Noé. Después en la segunda fundación del mundo, según la leyenda bíblica, la primera es con Adán y Eva, pero la segunda, muere toda la humanidad con el diluvio universal y solamente sobrevive una familia, la familia de Noé. Y de ahí todos venimos de la familia de Noé. Entonces, en la familia de Noé había 72 nietos, uno de ellos, Túbal, con su valerosa gente, los iberos, después de que se produjo el caos babélico, que no se entendieron entre ellos por castigo de Jehová, por haber intentado hacer una torre que llegara hasta el sol, hasta el cielo. Pues uno de ellos, Túbal, con su valerosa gente, los iberos, se viene a España y habla, y desde entonces se mantienen fieles a una religión monoteísta y tal, que luego ya fue el cristianismo. Tal. Bueno, son leyendas y mitos de ese tipo. Eso es lo que vamos repasando en este libro. Le dedicamos a eso relativamente pocas páginas, porque lo que hay son muy poquitos textos, hasta llegar a la Edad Media. En la Edad Media ya van viendo las crónicas medievales. En las crónicas medievales hay otra invención, creo que se puede calificar de invención, espero que no tengamos aquí ningún asturiano que necesite asistencia psicológica, que es don Pelayo. Don Pelayo es un personaje que vivió en teoría a principios del siglo VIII, el año 715, 716 fue la batalla de Covadonga, y del cual no habla nadie, ninguna crónica a lo largo de todo el siglo VIII. No hay crónicas, la verdad, casi ninguna, hay 2 o 3 pequeñísimas, y no es fácil que hablaran de él, pero nadie habla de él, ni cristiana ni musulmana. Corre casi todo el siglo IX y siguen sin hablarse de don Pelayo. Y allá por los años 880, 80 y tantos, en la corte de Alfonso III de Oviedo, que es ya un rey bastante potente y que está consiguiendo consolidar su reino, pues les encarga a los clérigos que tiene a su alrededor, no te sientas aludido, he dicho clérigos y he apuntado a Rafael Simancas, espero que no. Les dice a los clérigos que tiene a su alrededor que le hagan la historia de su reino. Y los clérigos que tiene a su alrededor, pues naturalmente eran hombres formados en la Biblia y en el saber greco-latino, era todo lo que sabían. Así que deciden inventarle un antecesor, que es primer rey de Asturias, que es don Pelayo, que ha sido miembro de la familia real goda, con lo cual ya tienen sangre real, ya que les viene de los godos, y que ha tenido una maravillosa batalla, milagrosa batalla, en que ha derrotado a unas tropas musulmanas 1000 veces superiores a las suyas. Unos 300 hombres en una cueva derrotan a unos 300.000 musulmanes, que era un ejército abrumador. En fin,
todo el relato, desde el punto de vista histórico, es bastante insostenible, porque, para empezar, no había familia real goda. No sé si ustedes saben, supongo que saben todos, que la dinastía goda, que la monarquía goda era electiva, es decir, que no había familia real, pero bueno. En segundo lugar, pues don Pelayo, que en los 170 años que han pasado desde los hechos es muy difícil que nadie tuviera ninguna memoria certera ni ninguna documentación sobre aquello. Y en cuanto a los 300 hombres derrotando a los 300.000, pues es un relato muy cercano a uno de las guerras médicas, en que los persas, un ejército de 300.000 persas en el siglo V a.C., está arrasando Grecia y está llegando ante el santuario de Delfos, de Apolo, y los sacerdotes le preguntan al dios, ¿qué hacemos para proteger nuestros tesoros? Y el dios les contesta, no os preocupéis, yo me encargo. Y cuando los persas están subiendo esa maravillosa colina de Delfos, la montaña empieza a temblar, las rocas se desprenden, los persas se aterrorizan, empiezan a matarse unos a otros. De los 300.000 quedan 60.000, esos 60.000 huyen aterrorizados por el valle, el río se desborda y se los lleva también, que es exactamente el mismo relato de Covadonga, es decir, que tenemos casi hasta las cifras coinciden, que tenemos bastante seguridad de que aquellos clérigos pues lo que hicieron fue inspirarse en las historias que conocían. A partir de ahí pues vienen los otros grandes crónicas medievales, todas ellas incorporando ya a don Pelayo, por supuesto, como el gran fundador de la dinastía que acaba siendo castellana y que acabará siendo el reino más importante de la península y tal. Llegan, por supuesto, los reyes católicos. Los reyes católicos, estos a los que en el franquismo nos presentaban como los creadores de la unidad nacional. Los reyes católicos son claramente unos monarcas que intentan acumular el máximo número de territorios que pueden, de donde sea, de España y de fuera de España, de lo que hoy llamamos España, de lo que se llamaba entonces España, que es la península ibérica, y de fuera de España, porque también tienen territorios en Sicilia y en Nápoles. Y, por supuesto, es en su reinado cuando se produce el descubrimiento de territorios americanos y empiezan a incorporar territorios americanos. Y quieren casar a sus hijas pues, con todos los que sean enemigos de Francia, es decir, con Inglaterra, con Flandes, con el Imperio, todos los enemigos de Francia. Y uno de ellos, el del Imperio, va a ser el que se acabe quedando con toda la herencia, porque el hijo de los reyes católicos muere a los 20 años, el infante don Juan, y acaba siendo una hija que además tenía problemas psiquiátricos, que no estaba bien de la cabeza, fue Juana la Loca, y la que acaba heredando el conjunto, y entonces son los Habsburgos los que se instalan en el trono. Entonces, nada que ver con una unidad nacional, es conseguir la mayor cantidad de territorios. Más claro todavía, cuando Fernando el Católico se queda viudo y ha conseguido ya 3 de los 5 reinos de la península, en Castilla y Aragón, con el matrimonio con Isabel, tienen Granada porque lo han conquistado, pero les falta Navarra y Portugal, y están intentando conseguir Portugal por todos los medios, todo tipo de enlaces matrimoniales con Portugal, que al final acabarán integrando Portugal en tiempos de Felipe II. Pero para Navarra tiene que meterse en las disputas sucesorias de Navarra y acaba apoyando a una de las candidatas con la que se casa, como todo el mundo sabe. Y en las estipulaciones matrimoniales, esta princesa Navarra le dice, y bueno, ¿y qué va a pasar con los hijos de este matrimonio? Porque tú ya has tenido 5 hijos con el anterior y se van a llevar toda la herencia. Y entonces hacen una estipulación matrimonial, por lo cual Fernando el Católico acepta dividir los territorios en 2. Castilla y los territorios americanos irán a los hijos de Isabel, Navarra, Aragón y los territorios italianos irán a los hijos de la princesa de Foix y de él. Llegan a tener un hijo. Pudo haber ocurrido que Fernando el Católico, creador de la unidad nacional, según los franquistas, hubiera dividido España en 2. Llegaron a tener un hijo, pero ese hijo, como ocurría con tanta frecuencia, murió a los pocos meses de vida, con lo cual no se produjo esa división, pero Fernando el Católico tenía prevista la división en 2. Es decir, que de ninguna manera unidad nacional. No tienen más que ver ustedes la insignia oficial de los reyes católicos, eso que algunas veces se llama el escudo nacional, que para el franquismo era el escudo nacional. Eso no es un escudo nacional. Un escudo nacional suele tener una cosa, un águila, un león, una combinación de 2 o 3 colores, en fin, una cruz.
Lo que tiene el escudo de los Reyes Católicos es 25 territorios a los que se les van añadiendo cosas. Cuando conquistan Granada le añaden una Granada, etc. Eso no es un escudo nacional, eso es un conjunto de territorios que va reuniendo un gran señor feudal. Bien, todo esto es lo que vamos repasando ahí hasta llegar pues el siglo XVIII, bueno, las grandes invenciones barrocas, cuando todo el mundo se empieza a inventar antecedentes, y especialmente ahí el Reino de Aragón y los vascos van inventando sus antecedentes. En el caso de los vascos, aquí no hubo judíos ni musulmanes nunca, que nuestra sangre es limpia, que Túbal, el primer español, llegó aquí y llegó a España, y no a cualquier sitio de España, sino a las montañas cántabras, y se refugió en las montañas cántabras. ¿Por qué? Porque después del diluvio universal hubo una sequía universal. ¿Y dónde se va a refugiar, a proteger uno de una sequía universal si no es en las lluviosas montañas cántabras? Pues Túbal se quedó aquí, y como además esto era inconquistable, aquí no nos conquistaron ni los romanos, ni los visigodos, ni tal y cual, Túbal ha mantenido su lengua originaria, que era la lengua de los iberos, una lengua creada por Dios en la torre misma de Babel, a la que hoy llamamos vascuence. Y por eso los vascos somos todos nobles de origen, somos todos hidalgos, nobles no titulados, hidalgos de origen, lo cual significa que no pagamos impuestos, cosa que tiene cierto interés, como es natural. Los catalanes o los valencianos están en ese momento también intentando reforzar todas sus leyendas medievales. Y es lógico, si yo hubiera estado ahí hubiera hecho lo mismo, es lógico, porque la monarquía de los Habsburgo estaba arruinando el país con unas guerras imperiales absolutamente espantosas y que no llevaban a ningún lado, y a Castilla la había arruinado. Y por tanto, un catalán o un aragonés o un valenciano estaba intentando: a mí no me hacen lo mismo, aquí no nos ponen impuestos si no es aprobados por nuestras cortes. Y ese es el principio de la democracia. Así empezó la democracia americana. No taxation without representation. Es el principio básico de la democracia. Y es natural que defendieran esos privilegios. Una cosa es que defendieran esos privilegios y otra cosa es que se crean las historietas míticas que venían de la Edad Media y que fueron relanzadas, no digamos, en el siglo XIX por los románticos, una cosa un poquito contradictoria, que en la Cataluña, que era industrial, la zona más industrial y más avanzada, más moderna de España, culturalmente la más moderna, sin duda alguna, la Barcelona de la segunda mitad del siglo XIX era mucho más moderna que la Madrid de la segunda mitad del XIX, que se agarraran a estos mitos medievales y demás. No se sabe muy bien por qué, si para ocultar la realidad de las tensiones de clase que se estaban produciendo, si para evocar nostálgicamente aquel mundo medieval que les había desaparecido y que estaba evidentemente desapareciendo a toda velocidad. Pero el caso es que se lanzan esas leyendas y eso va a dar lugar luego al surgimiento de los nacionalismos. También el nacionalismo español se agarra a unos mitos en tiempos de la Constitución de Cádiz, se agarran a mitos creados por Martínez Marina y otros, mitos históricos, porque para decir que la Constitución que ellos están haciendo contra Napoleón, contra los franceses, la Constitución que están haciendo no es una imitación de los franceses, que no se nos acuse a los liberales de que somos unos agentes del enemigo, para eso lo que hacen es inventarse un pasado español liberal. Dice, es que en la Edad Media en España las cortes elegían a los reyes, las cortes destituían a los reyes, algunas veces incluso llegaron a condenar a muerte a un rey. Las cortes hacían jurar a los reyes los fueros y libertades, tal. Completamente falso, nada de eso ocurrió nunca. Las monarquías medievales eran bastante más absolutas y el poder de las cortes era bastante menor del que pretendía Martínez Marina. Pero el caso es que eso le permite a un Agustín de Argüelles llegar con el texto de la Constitución ante las cortes y decir: nada hay en este texto que no esté en las antiguas cortes españolas, en la antigua legislación española. Es decir, lo que estamos haciendo es seguir nuestra tradición histórica, que era la manera de los liberales de reforzar su proyecto político. Esta es la idea del libro, ir repasando cómo ha ido variando la historia de España, cómo hasta llegar al siglo XX, por ejemplo, todavía cuando nos creemos ya tan libres de mitos y con algunos historiadores tan magníficos como Rafael Altamira o como Ramón Menéndez Pidal, pues sin embargo se siguen manteniendo discusiones
esencialistas, no digamos Américo Castro y Sánchez Albornoz, discusiones metafísicas sobre por qué los españoles seremos incapaces de modernizarnos como los ingleses o los franceses y tal, por qué tendremos estas guerras civiles terribles que tenemos, será el elemento visigodo que hay en nuestra sangre y tal, como decía don José Ortega y Gasset, un hombre tan serio como don José, decía que la culpa era de los visigodos, todo lo que ocurría, que eran el pueblo germano más latinizado que existía, lo cual para don José significaba el pueblo varonil más afeminado que existía, porque germano, varonil, latino, afeminado. Germano es rigor, orden, vertebración, latino es carne, sensualidad, gusto artístico, invertebración, para don José. O sea que, en fin, este tipo de lucubraciones generales pues hay que tomárselas con un poquito de distancia. Y don Ramón Menéndez Pidal explicando cómo el Cid era la esencia de España, y don Américo Castro explicando que si la represión de los judíos y los moriscos era lo que explicaba el anarquismo en el siglo XIX. En fin, algunas cosas que se sacar a la historia bastante de quicio y que se ha seguido haciendo hasta hace muy poco, hasta hace 50 años básicamente, y que se sigue haciendo en parte, sobre todo por parte de los nacionalismos. Pero en fin, este es el tema del libro, la historia y la construcción de la identidad nacional y la evolución de la visión histórica. Así que muchísimas gracias por su atención.